Saludos en el Señor a toda la iglesia, a los líderes, hermanos que trabajan en todos los departamentos de la iglesia. Muchas bendiciones. Siempre firmes, bien plantados en el Señor. Vamos a hoy considerar, meditar, hablar, pensar, reflexionar, proclamar el capítulo 7 de Romanos, el versículo 7 también. Pero antes decir, hermanos, estamos pasando tiempos difíciles y debemos aprender a sobrellevar en el Señor. Jesús, nuestro Señor, en su ministerio terrenal, mientras hablaba con sus discípulos la última noche, la noche que fue aprehendido, apresado, Él dice a sus discípulos: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. El Señor no nos promete librarnos de todas las aflicciones, sino que las aflicciones van a venir y vamos a enfrentar todos los días. Aflicciones pequeñas, medianas, grandes, a veces insoportables. Pero en el Señor, Jesús dice: en mí tendréis paz. El asunto es estar en el Señor. Es posible y debemos tener paz en las aflicciones. Cuesta, pero es posible y debemos tener paz. Así que, hermanos que están con aflicción en casa, parientes, amigos, hermanos, quizás en el hospital, hasta no podemos ir a visitar. Pero el Señor nos da paz. Además, justificados en Cristo, tenemos paz, no solamente en nosotros, sino con Dios. Así que ánimo, hermanos. Firmes en el Señor. Vamos al libro de Romanos, el capítulo 7. Versículo 7 también. Vamos a considerar hasta el final del capítulo 7, pero creo que vamos a abarcar solamente una parte de esta porción que nos queda de este capítulo 7. Pero antes de leer, considerar en el Señor su palabra, debemos decir que Pablo, siervo del Señor, apóstol del Señor, por llamamiento, no porque un grupo de hermanos, de pastores, de ministros se han reunido y declaran apóstol, o él se autoproclamó apóstol. No, él es apóstol por llamamiento. El Señor lo hizo apóstol. Recuerden que apóstol quiere decir enviado. Tenía una misión que cumplir. Un apóstol tiene una misión que cumplir. Este hombre escribió 13 libros de los 27 libros del Nuevo Testamento, que es el 48% del Nuevo Testamento. Y si Hebreos, la carta a los Hebreos, es también escrito de Pablo, entonces sería casi el 52%. Unos dicen que la carta a los Hebreos fue escrita por Bernabé, otros dicen por Apolos, otros dicen Silas o algún otro, pero el escritor de esta carta es un judío.
Entonces, este hombre de Dios, Pablo, escribe de manera detallada en esta carta a la iglesia, a los hermanos de Roma, sobre la justicia de Dios, la salvación, el evangelio, de manera detallada. Bendito sea Dios por este hombre. Nosotros podemos entender, comprender la carta, la doctrina de la salvación, el evangelio, la fe, la doctrina de Dios, la doctrina del Señor Jesucristo, la doctrina del Espíritu Santo, incluso la escatología. En Romanos, sí, escatología en Romanos. Tremendo hombre. La iglesia que fue establecida en el día de Pentecostés, en Hechos capítulo 2, hasta este tiempo cuando Pablo escribe esta carta a la iglesia de Roma, que más o menos fue el año 58 después de Cristo, la iglesia tiene alrededor de 28 años. Pablo y la iglesia de entonces revolvieron con la palabra de Dios el mundo conocido de entonces. Porque cuando Pablo termina de escribir esta carta, en el capítulo 15 dice, ya no tengo dónde predicar. Así que dice, me proyecto, voy a ir a España, pero antes de ir, tengo que pasar por ustedes. Tengo que llegar a Roma y después ustedes me mandan a España. Tremendo hombre. La conversión de Pablo, de Saulo de Tarso, se dice que fue por el año 36. 6 años después de que la iglesia fue establecida en Pentecostés. Y cuando el apóstol Pablo empieza su ministerio apostólico, el trabajo apostólico, el año 48, entonces él tenía 12 años de creyente, de estar en el Señor. 12 años de preparación. 12 años de conocer al Señor. 12 años de conocer la Escritura, sobre todo el Antiguo Testamento, para ver, porque de eso habla en Romanos. Y después de recibir por revelación el Evangelio que él escribe, insto, ruego, pido a los jóvenes, ahora que no hay clases, no descuides la educación humana. Aprovecha este tiempo. Estudia matemáticas. Estudia sociología, la historia de nuestro país. Es importante conocer, porque los tropiezos políticos sociales vienen por no conocer, no considerar nuestra historia. Es importante. Y Pablo, precisamente en los capítulos que vienen, habla de la historia de Israel. Él conocía muy bien. Entonces es bueno conocer la historia para no tener esos problemas políticos sociales que enfrenta nuestro país. Es doloroso, es triste. Y toda preparación humanística que sirve mientras somos peregrinos en esta tierra, aprovecha. Pero por sobre todo, la palabra de Dios. Joven, señorita, aprovecha este tiempo. Tenemos buenos meses para que reinicie las clases y esperamos que sean clases presenciales en escuelas, colegios, universidades. Mientras tanto, aprovecha de conocer la palabra. La Biblia es nuestra regla de fe y conducta. Regla de fe se refiere a la doctrina, lo que la Biblia enseña, qué debemos creer y qué no debemos creer. Regla de conducta, conociendo la Escritura, la palabra de Dios,
esa palabra de Dios escrita que vamos a aprender, tenemos que poner en práctica. Lee la Biblia. Tenemos Biblias hoy de todo tamaño. No sufrimos como los hermanos de la iglesia en el tiempo de los apóstoles. No tenían todavía el Nuevo Testamento. Pablo recién está escribiendo la carta a los romanos. Los hermanos de Roma no tienen el Nuevo Testamento. Pero nosotros hoy tenemos la Biblia, de todas las versiones, de todos los tamaños. Aquí tengo otra Biblia, es toda la Biblia, pequeñita, Antiguo y Nuevo Testamento. Un poco más grande, toda la Biblia. Otra Biblia, más grande. Y hoy se puede tener todas las versiones que uno quiere en el celular. Así que, joven, aprovecha, lee la Biblia, conoce la Biblia, que no te lo cuenten, sino conoce por ti mismo la Escritura, la palabra de Dios. Porque una vez que el Señor nos declaró justos, ahora tenemos que aprender a andar en ese. Una vez que el Señor nos habló y nos dijo, santos, ahora tenemos que aprender a vivir en santidad. Antes de leer esta porción, ¿por qué no ojeamos un poco Romanos? Vuelve a leer Romanos. Creo que desde los primeros días de abril estamos considerando esta carta de Roma y estamos en el capítulo 7. Vuelve a leer. Si has estado siguiendo lo que hemos estado tratando, considerando, meditando la palabra, si vuelves a leer, vas a entender mucho mejor. La palabra de Dios estará en tu corazón, en tu mente, vivirla. Si ojeamos el capítulo 1, la segunda parte, después de decir que el Evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, que el Evangelio de Dios es la justicia de Dios que se manifiesta, es de fe para fe. Después de declarar el tema de la carta a los romanos, Pablo muestra que el ser humano, toda la humanidad es pecadora. Precisamente a eso se deben los problemas sociales, problemas familiares, problemas personales. Porque el ser humano es pecador. No toma en cuenta a Dios. El capítulo 2 es un mensaje para los judíos de la época y para los judíos de hoy. Ellos se consideraban el pueblo de Dios. Tenemos la ley. Somos circuncidados. Y Pablo dice, eso no es lo externo, no es solo creer, considerarse, es tener en el corazón aquí adentro. El capítulo 3. Todo ser humano es pecador. No hay justo ni uno sobre la tierra. Ni uno. Por tanto, el versículo 23, sabemos de memoria la mayoría de los creyentes. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. No tienen acceso a Dios. No tienen comunión con Dios. Pero Dios manifestó su justicia. Aparte de la ley y de los profetas. Dice, y anunciado por la ley y los profetas. El capítulo 4 muestra que la justicia de Dios siempre fue por fe, no por obras. No por obras. Siempre fue por fe. Abraham, antes de la ley, él fue justificado por la fe. Dios dio la promesa a Abraham por la fe, no por obras. Y también se menciona a David. Y David dice, gracias, Señor, que me declaraste justo.
El capítulo 6 nos habla, antes del capítulo 5, el versículo 1, justificados por la fe tenemos paz con Dios. Dios es el Señor lleno de gracia. Al pecador que se allega a Él, se acerca a Él en Jesucristo, Dios le dice, eres justo. Y tenemos paz con Dios. Estamos reconciliados con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. El capítulo 6. Entonces, como Dios nos declaró justos, entonces también nos declaró santos. Entonces el capítulo 6, muertos al pecado, vivos para Dios. Entonces Pablo toma el bautismo cristiano como una ilustración, cómo empieza la santidad. Hemos sido co-crucificados con Cristo. Hemos sido co-sepultados con Cristo. Hemos co-resucitado con Cristo para andar en novedad de vida. El capítulo 6, versículo 15. Dios nos hizo, nosotros ahora somos siervos, esclavos de la justicia. Como el Señor nos declaró santos, ahora tenemos que andar, vivir en santidad. Y para que aprendamos a vivir en santidad, el capítulo 7, la vez anterior habíamos considerado, estamos muertos a la ley. Los judíos de la época, los hermanos de Roma, a ellos les dice Pablo, están muertos al pecado. Ahora viven para Cristo. Ahora llevamos fruto para Dios. No se ocupen de la carne, no se ocupen de la ley, porque ocuparse de la carne es muerte. Entonces, ahora vamos a ver un poco de imágenes, considerar cómo estamos haciéndolo, y vamos a ver la imagen. El capítulo 7 de Romanos, el versículo 7 también. Entonces, vamos por allí. Esperamos que ya tengamos la imagen en la pantalla, el capítulo 7 de Romanos, versículo 7 también. Pablo en esta parte del capítulo 7, la primera parte, dice, estamos muertos al pecado. ¿Tenemos la imagen? Sí, ya tenemos. Gracias. Entonces, en esta porción, hasta el final del capítulo 7, Pablo habla la ley, el pecado y yo. O en otras palabras, la ley, el pecado y Pablo. Entonces, como Pablo había dicho en la primera parte del capítulo 7, entonces él continúa con el versículo 7, el tema que había empezado. Esta porción tiene 3 partes, podemos dividir en 3 partes. Los versículos 7 a 11 habla de la función, la tarea de la ley. ¿Y qué hace el pecado? Luego Pablo plantea, muestra, escribe por inspiración de Dios, guiado por el Espíritu Santo, la naturaleza de la ley y el pecado. Y los versículos 14 a 25 habla la ley, el pecado y Pablo.
a partir del versículo 14, Pablo abre su corazón a los hermanos de Roma y muestra la realidad de la vida interna de Pablo, que todo cristiano enfrenta. Pablo enfrentó. Entonces, Pablo, el versículo 7 dice, ¿qué pues diremos? La ley es pecado, porque Pablo terminó diciendo en el párrafo anterior, dice, estamos muertos al pecado. Como estamos muertos, estamos libres para unirnos a Jesucristo. Así como una mujer casada, cuando el esposo muere, ella es libre de la ley del marido y puede unirse a otro varón. Y dice, nosotros de la misma manera. En Cristo hemos muerto a la ley. Ahora somos de Cristo. Entonces, la pregunta es, entonces, ¿la ley es pecado? Y Pablo responde, jamás, nunca. De ninguna manera, en ninguna manera. Pablo está diciendo, la ley no es pecado, jamás. Entonces, ¿para qué sirve la ley? Y Pablo responde, dice, yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia. Si la ley no dijera, no codiciarás. Entonces, la ley, la tarea de la ley es mostrar el pecado, denuncia el pecado. La ley dice, eres pecador. Y Pablo, cuando dice no codiciarás, está citando el decálogo, el último mandamiento, no codiciarás. Y dice Pablo, yo entendí que no tengo que codiciar por la ley. La ley denuncia el pecado. La ley denuncia el pecado. Esa es la función de la ley. ¿Qué otra tarea tiene? El versículo 8 dice, más el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto. Entonces, el pecado, a través del mandamiento, produce pecado en nosotros, en el ser humano. Porque cuando no conocíamos nosotros la palabra, la Biblia, la ley, el Antiguo Testamento, los profetas, entonces no había problema. Estábamos bien. Pero cuando logramos entender, Dios enciende una luz en nuestro interior y leemos la Escritura, entonces nos damos cuenta que tenemos una naturaleza vieja en el interior nuestro, en nosotros. Y el pecado está en nosotros. El pecado, a través del mandamiento, produce pecado. Porque señala y dice, tú eres pecador. Tú eres pecador. Continuamos con la lectura. Y dice, yo sin la ley vivía en un tiempo, pero venido el mandamiento, el pecado revivió y morí. Yo sin la ley vivía en un tiempo. Uno considera este pasaje, ¿cómo puede decir Pablo eso? Si él era judío, conocedor de la ley, ¿cómo puede decir yo vivía en un tiempo sin ley? ¿Cómo puede decir eso? Es que a Pablo hay que entender su vida antes de Cristo. Él era un fariseo.
el fariseo de los fariseos. Dice, en cuanto a la ley irreprensible, él conocía la ley, pero no estaba consciente de que él era pecador. Él estaba viviendo como si no tuviera ley. Es el caso. Dios, todo ser humano, Dios nos ha creado, somos criatura de Dios y somos seres morales. Aunque nosotros no tengamos, aunque antes de conocer al Señor no sabíamos la palabra, pero sabíamos que mentir era malo. Es el caso de nuestros antepasados, de nuestros ancestros. Esa trilogía de los quechuas, de los incas, que también es de los aymaras. Amayuya, Amaqueya, Amasúa. Y en estos días, en los hechos políticos sociales que hemos visto, hemos vivido en estos días, ¿qué hemos visto? Todos los que han participado en este problema no saben la trilogía de los incas, de los quechuas, de los aymaras. Sí saben, pero ¿qué sucede? Parece que no supieran. Eso es lo que pasaba con Pablo. Porque Pablo, conociendo la palabra, el Antiguo Testamento, la ley, él era perseguidor de la iglesia. Él persiguió a los cristianos para arrestarlos, para que sean castigados, hasta muertos. Por eso Pablo dice, cuando yo en otro tiempo vivía sin ley, cuando Pablo se convierte al Señor, empieza la vida consciente, dice, soy pecador. Empieza la lucha interna. La lucha interna. Y eso es lo que todo cristiano enfrenta hoy en día. Entonces, la ley penaliza el pecado. El resultado es muerte. Porque dice versículo 9 y 10, yo sin la ley vivía en un tiempo, pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Y hallé que el mismo mandamiento, que era para vida, a mí me resultó para muerte. Porque cuando Dios entrega al pueblo de Israel el decálogo en el Sinaí, y no solamente entrega los 10 mandamientos, todo el capítulo 20, el capítulo 21, el capítulo 22 y el capítulo 23. Esos 4 capítulos de Éxodo es lo que se llama el libro del pacto. Dios hace un pacto con Israel. A esos 4 capítulos se llama el libro del pacto, el pacto con Israel. Entonces, la ley, el mandamiento, es para vida, porque muestra, no solamente denuncia el pecado, sino muestra, señala que el ser humano se acerca a Dios. Y hoy en día, ya en el Nuevo Testamento, señala que Cristo es el Señor, la justicia de Dios. Entonces Pablo se da cuenta, dice, estaba haciendo mal. Hay un mal dentro de mí. Continuamos con la lectura. Los versículos 11. Y dice, porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó. Y por él me mató. El pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó. Y por él me mató. La ley no es mala.
El mandamiento no es malo. El mandamiento no engaña. Es el pecado. La naturaleza vieja que todavía está en nosotros, que estaba en Pablo. Y Pablo dice, el pecado tomó el mandamiento y a través del mandamiento me engañó y me mató. Así que el pecado toma el mandamiento como una careta, una máscara para engañar. Entonces, eso es lo que hace la ley. Denuncia el pecado, muestra el pecado, señala el pecado. La ley juzga. El pecado a través del mandamiento produce pecado, más pecado. La ley penaliza el pecado y la pena es la muerte. El pecado usa el mandamiento para engañar y provoca la muerte espiritual. Entonces, cuando Pablo escribe a los hermanos de Roma están pensando, así como nosotros, la ley es mala. Entonces, versículos 2 y 3. No. La ley no es mala. Dice, de manera que la ley a la verdad es santa. El mandamiento santo y bueno. Entonces, la naturaleza de la ley no es mala. La ley es santa, porque la ley viene de Dios. Dios dio la ley. Cuando dice ley, está hablando de todo el Antiguo Testamento. Es un término genérico para referirse al Antiguo Testamento. Aunque el Antiguo Testamento estaba dividida en la Torá, Nevi'im, los escritos Ketuvim, o la ley, los profetas, los escritos. Entonces, la ley, en este caso se refiere a todo el Antiguo Testamento. La ley es santa, porque la ley viene de Dios. Dios dio la ley. El mandamiento se refiere al capítulo 20 de Éxodo, 21, 22, 23. El mandamiento es el libro del pacto. Es santo, es justo y bueno. Porque Dios dio a Moisés, Dios dio a Israel por medio de Moisés el decálogo, el mandamiento, el libro del pacto. Por tanto, no puede ser malo. Es santo, es justo y bueno. El problema está en Pablo, estaba en Pablo. El problema está en nosotros. Este pasaje de Romanos 7:12 es favorito de un grupo que habla de la ley, que habla del sábado. Sí, la ley es santa. El mandamiento es santo, justo. Pero la ley no salva. Acabamos de ver en el versículo 11 cuál es la tarea, la función de la ley. Más luego, en los versículos que siguen, Pablo explica, muestra. La ley es santa. El mandamiento, santo, justo. Entonces, ¿lo bueno llegó a ser muerte? Pablo pregunta, el versículo 13. Luego, ¿lo que es bueno vino a ser muerte para mí? Y la respuesta es, en ninguna manera, jamás. Sino que el pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno, a fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso. Entonces, en el versículo 13, Pablo dice,
que el pecado, para mostrarse más pecado, el pecado produce muerte mediante lo bueno, es decir, mediante el decálogo, el mandamiento. Por esto, en el versículo 7, Pablo citó la codicia, está citando un mandamiento del decálogo. El pecado utiliza el mandamiento, produce muerte mediante lo bueno, mediante el mandamiento. Y luego dice, para que el pecado llegue a ser excesivamente pecaminoso, usa el mandamiento. Eso dice el versículo 13 al finalizar. Produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno, a fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso. Entonces el pecado, la naturaleza vieja en nosotros, utiliza el mandamiento para que nosotros no estemos bien. Hay una lucha interna. Entonces, después de abrir su corazón, a partir del versículo 14 hasta el 25, Pablo descubre todo su interior. Todo su interior. Y nosotros debemos aprovechar de esa enseñanza, de esa apertura que Pablo hace con los hermanos de Roma. Vamos a terminar esta parte aquí. Entonces, nosotros debemos rendirnos a Dios, entregarnos al Señor. La santidad, cuando nosotros nos entregamos al Señor, la santidad empezó. Dios nos hizo santos. Ahora hay que vivir en santidad todos los días de nuestra vida, y no es fácil. Empieza la lucha, la pelea. Que el Señor nos ayude y continúen ustedes con la lectura, los versículos que siguen hasta el capítulo, pueden leer todo el capítulo 8. Entonces vamos a inclinar nuestro rostro. Hermano, amigo, entrega a Cristo tu vida. Solamente el Señor nos puede ayudar. Solo Dios nos puede guiar. Así que, hermanos, vamos a inclinar nuestro rostro, agradecer al Señor por su palabra, por la enseñanza, doctrina bíblica a través de Pablo sobre la doctrina de la santidad. La ley es buena. El mandamiento santo, justo y bueno. Así que leamos toda la Biblia. Aprovecha una vez más, hermanos, jóvenes, escolares, colegiales, universitarios. Lean toda la Biblia. Reflexionen. Hagan parte de su vida la palabra de Dios para la vida diaria. El Señor te bendiga. Vamos a orar. Dios Santo, te agradecemos en este día por este tiempo precioso que nos has dado. Gracias, Señor, por la vida. Tenemos salud. Estamos bien, Señor. Muchas gracias. Otros, Señor, tienen aflicción. Les falta el pan. Señor, tienen problemas de salud, Señor. Están postrados en casa, en cama. Están en clínicas, hospitales. A veces no hay lugar, Señor, en estos centros de salud.
pero podemos tener paz, Señor. Señor Jesús, son tus palabras. Mi paz os doy. Mi paz os doy. Para que tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, nos dice el Señor. Señor Dios Todopoderoso, ayuda, pon tu mano sanadora sobre los enfermos. Provéenos pan, Señor, para nuestro sustento. Que no falte el pan en la mesa. Señor, por sobre todo te agradecemos, Señor, por tu santa palabra. Gracias, Señor, por tu palabra escrita, desde Génesis hasta Apocalipsis. Señor, tu palabra es santa. Tu mandamiento es santo, justo, bueno, Señor, que nos enseña tu camino. Y nos enseñas tu camino a través de tu palabra, Señor. Y ayúdanos a vivir en santidad. No es fácil, Señor. Todavía estamos sujetos a este cuerpo, a esta naturaleza humana, naturaleza vieja. Señor, ayúdanos a tener victoria. Que podamos exclamar, gritar como tu siervo Pablo. Gracias a Dios por Jesucristo nuestro Señor. Él es nuestra justicia. Él es nuestra santificación. Él es nuestra vida de victoria. Él es vida. Señor Jesús, gracias. Gracias por la salvación y la santidad que nos das. Bendito Dios. Bendice a tu pueblo, a tu iglesia. Señor, bendice a las personas que están escuchando por primera vez quizás tu palabra. Tú conoces, Señor. Háblales a ellos. Que tu Espíritu Santo esté obrando en la vida, en el corazón de ellos. Gracias por este tiempo. Gracias, Señor. Gracias, Dios Todopoderoso. En el nombre de Jesucristo. Gracias, mi Dios. Amén. Amén. Amén, Dios los bendiga, apreciados hermanos. Gracias, hermano Marcelo. Muchas bendiciones. Amén. Gracias, amado pastor, por el tiempo que usted dispone para poder enseñarnos y poder también ser ministrados. Hoy día hemos aprendido mucho de la palabra y estamos seguros que mis hermanos que han estado allí pendientes también lo ha hecho así. Y hermanos, los que van a también ver las retransmisiones, estamos seguros que Dios los va a bendecir, hermanos. Entonces nos despedimos nosotros, bendiciendo sus vidas, haciéndoles recuerdo siempre que estemos pendientes de las notificaciones que hace nuestro hermano encargado de redes sociales. Antes de cada transmisión en vivo se les notifica, y con los celulares inteligentes que tenemos, hermanos, la notificación sale al instante. Estemos pendientes. Mañana a partir de las 5:30 de la tarde estaremos con el Ministerio de la Mujer con su reunión los lunes. Y después vamos a estar en una reunión interna con el Ministerio de Matrimonios. Ya no lo transmitimos al vivo, sino lo hacemos internamente. Y si usted quiere participar, usted también puede pedir el enlace al hermano Teófilo Sucapuca, presidente líder del Ministerio de Matrimonios, o también pueden escribir al 772-5626-1 y lo realizamos las reuniones de matrimonio internamente. Pueden escribir si ustedes quieren ser parte y va a ser de mucha bendición tenerlos. El día martes estaremos una vez más aprendiendo de la palabra del Señor con nuestro pastor Cleto, y el día jueves tendremos también un tiempo de oración e intercesión. Y el día viernes el Ministerio de Ayuno y Oración está teniendo tiempos de ayuno en determinadas fechas, horarios tienen tiempos de oración también. Entonces estemos atentos de todo lo que las hermanas están haciendo.
y que Dios les bendiga, queridos hermanos. Vamos levantándonos y, como dijo el pastor, esa paz que solamente el Señor puede darnos, estemos convencidos de que Él así lo va a hacer, hermanos. Muchas bendiciones. Una vez más repito, y si ustedes tienen alguna duda con respecto a las transmisiones o programas, pueden escribir al 772-56-261. Recalcarles, hermanos, que este tiempo, agosto, septiembre, octubre, son meses bendecidos para nuestras vidas, porque va a estar de aniversario el Ministerio de Matrimonios. En septiembre los jóvenes embajadores de Cristo también están cumpliendo un añito más de tiempo que el Señor nos da para poder servirle, y es pues un tiempo donde vamos a agradecerle al Señor también con los instrumentos que Él nos ha dado. En octubre tenemos al Ministerio de la Mujer, y en octubre estamos con Misioneritas Exploradores, y en noviembre con el Ministerio de la Mujer. Y vamos a exaltar el nombre de nuestro Señor Jesucristo con todas las actividades que podamos hacerla virtualmente, queridos hermanos. Que Dios les bendiga. Nos despedimos. Muchas gracias. Bendecimos al pastor Cleto, a su esposa, a su familia y a todos los hermanos que han estado atentos a la transmisión. Que Dios les bendiga. Con nosotros estaremos pues hasta el día de mañana o hasta el día martes. Que Dios les bendiga, hermanos. Muchas gracias por estar con nosotros. Saluden a todos los hermanos que están con ustedes, amigos, familiares, y hasta